en esta oportunidad como integrante de la comisión de la revista ambiental, dirigido por el ingeniero Saturnino Brand. He sido designada para efectuar la presente entrevista, que será insumo para la primera edición de la revista ambiental de la gestión 2019-2021. En esta oportunidad tenemos al ingeniero químico Américo Carlos Milla Figueroa, quien es magíster en el grado de Industrias Forestales por la Universidad Nacional Agraria La Molina, maestro en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional Federico Villarreal, director gerente de la empresa Hiperfibra, auditor ambiental de la ISO 14001 por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en el MINSA, en Direza, docente universitario, más de 25 años de experiencia en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional del Callao y Universidad Católica sede Sapiental. Director de investigación de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales en la Universidad Nacional del Callao. Patente electroacumulador con electrodos móviles, con quien vamos a profundizar el tema medio ambiente y desarrollo sostenible. Bienvenido, ingeniero Carlos Milla Figueroa. Muchas gracias por aceptar ser entrevistado en el marco del lanzamiento de la primera edición de la revista ambiental CIS. Buenos días. En primer lugar, ingeniera, saludarle a los directivos de la revista, del capítulo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo bastante complacido de poder estar reunidos con ustedes y poder conversar un poco sobre la experiencia adquirida en este trajinar y camino de la enseñanza en la educación universitaria. A su disposición, ingeniera. Muchas gracias, ingeniero. Comenzamos con la entrevista. En 1987 surge como una profundidad el término de desarrollo sostenible, ante la crisis ecológica que el mismo hombre ha originado por una explotación descontrolada de todos los recursos naturales, produciendo un desequilibrio que pone en riesgo la vida en el planeta, pero en especial la de las presentes y futuras generaciones. A continuación le realizaré unas preguntas. Ingeniero Américo Milla Figueroa, ¿son opuestos o se puede compatibilizar? ¿Podría quizá comentarnos algunos ejemplos de éxito? Bien, ingeniera. Efectivamente, en 1987, la Comisión Brundtland presenta ante las Naciones Unidas el informe que le había encargado desarrollar. Lideró la doctora Helen Brundtland a ese equipo investigador para que elaboren un diagnóstico ambiental, y no solo ambiental, sino porque ya desde la década del 60, desde los años del 60, los científicos advirtieron al mundo de los grandes problemas, 3 grandes problemas que tenía que afrontar la humanidad, y ya, de lo contrario, se iba agudizando y se iba a agudizar en un corto tiempo. Entre esos 3 grandes problemas que advirtieron los científicos a los políticos y autoridades que toman decisiones en el planeta, se estaban refiriendo a 3 problemas. Uno era la pobreza, el otro era la pérdida de biodiversidad y el siguiente problema era el deterioro ambiental. Entonces, las Naciones Unidas se encarga eso a la doctora y su equipo hacen un análisis. Y efectivamente, el resultado de ese análisis presentan su informe, ¿no? En el informe denominado Nuestro Futuro Común. En ese informe es histórico, porque en ese informe se hace un diagnóstico del modelo de desarrollo imperante en las décadas del 60, 70 y 80. La doctora Brundtland y su equipo hicieron ese trabajo de investigar ese modelo de desarrollo y llegaron a la conclusión de que ese modelo de desarrollo estaba divorciado, estaba de espaldas con el medio ambiente. Es decir, que el modelo económico estaba por un lado
y el crecimiento económico estaba por un lado y no tomaba en cuenta al medio ambiente. Así es de que ellos proponen entonces cambiar ese modelo de desarrollo. Si queremos cuidar al planeta, queremos que las próximas generaciones tengan un planeta saludable donde puedan disfrutar, tenemos que cambiar ese modelo de crecimiento y modelo de desarrollo, al cual le llamaron desarrollo sostenible. Entonces, la pregunta dice, ¿el desarrollo sostenible y el crecimiento económico son opuestos o pueden compatibilizar? Mire, en ciertos momentos, en ciertos tramos y en ciertos países hay incompatibilidad. En este primer tramo, en ese primer análisis que hizo la doctora, había incompatibilidad entre la economía, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Eran incompatibles, pues, porque el medio ambiente estaba altamente deteriorándose, mientras el crecimiento económico seguía creciendo. Entonces, ¿pero en qué momento estos pueden llegar a compatibilizar? ¿En qué momento pueden llegar a compatibilizar? Para entender en qué momento compatibiliza la economía, el crecimiento económico con el desarrollo sostenible, tenemos que tratar de hacer un gráfico, un grafiquito, donde yo en el eje X plotee, digamos, el ingreso o la renta per cápita, o sea, la renta, lo que tengo, lo que recibo, ¿no? Per cápita, cada terrícola. Entonces, y en el eje Y voy a poner el deterioro ambiental. Aquí voy a graficar el deterioro ambiental en las ordenadas y en las abscisas voy a graficar el ingreso per cápita. Entonces, vemos cómo cuando va creciendo la economía, está creciendo la economía, ¿no? Entonces, el ingreso per cápita aumenta. Pero el deterioro ambiental aumenta. Tiene una forma así como el gráfico de la distribución de Gauss, pero es más cerrada. Entonces, es como una campana. Va subiendo, sube. ¿Qué significa esto? Que la economía está creciendo, pero el deterioro ambiental también está creciendo. El planeta se está degradando, pero hay crecimiento. Pero llega un momento en que ya llega el punto de inflexión de la campana y ahí sigue el crecimiento económico, pero bajamos en la otra capa de la campana, en la otra etapa, hay bajada. ¿Qué significa esta otra etapa? Que el deterioro ambiental baja, el deterioro ambiental se reduce. Entonces, en ese punto preciso de inflexión donde la economía crece y empieza a degradarse, empieza a recuperarse el medio ambiente, hablamos de una compatibilidad de el crecimiento económico con el desarrollo sostenible. Entonces, ¿es factible? Sí es factible alcanzar esos niveles. ¿Cómo? Implementando políticas, implementando compromisos a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel empresarial, en todos los ámbitos públicos, privados. De manera tal que sí, es necesario, tenemos que crecer económicamente, pero protegiendo al medio ambiente. Entonces, sí hay compatibilidad, sí existe ese nexo, pero hay que implementar acciones en pro y el beneficio del medio ambiente. Y obviamente hoy en día el mundo, en Perú hemos avanzado mucho con las normas, con las regulaciones que obligan y nos llevan aquí a proteger al medio ambiente, el aire, el agua, el suelo, de alguna manera, ya con estas regulaciones vemos que de alguna manera están dejando de, digamos, ir hacia un crecimiento ilimitado de la contaminación. Eso sería, ingeniera. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Y acotando de igual forma el desarrollo sostenible es la responsabilidad, como usted bien lo menciona, que tiene la humanidad de conseguir un progreso económico que no termine con la salud de la población, sino como consecuencia de la destrucción del medio ambiente. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué el capital natural, servicios ecosistémicos, es fundamental para el desarrollo sostenible? Bien, ingeniera, entonces su pregunta es ¿por qué el capital natural no es fundamental para el desarrollo sostenible?
En primer lugar, debemos entender claramente a qué se refiere o qué es el capital natural. Nosotros tenemos el ecosistema. El ecosistema está conformado por agentes, factores bióticos y abióticos, que es el medio ambiente. En los factores abióticos están la flora, la fauna y los recursos naturales. El agua, el aire y el suelo están en la parte abiótica. Entonces, estos componentes de la naturaleza, estos componentes del medio ambiente, nos pueden brindar y nos brindan servicios. Nos brindan servicios. Nos brindan sus servicios por los cuales la humanidad, el ser humano, se beneficia de esos servicios que nos brinda la naturaleza. Pero ese servicio, es un potencial económico que está asociado a estos bienes y servicios, a estos recursos que contiene la naturaleza. El capital natural es ese potencial económico que no vemos en términos así circulantes, billetes, pero es un potencial económico asociado a estos recursos naturales, ¿no? Es un valor invisible asociado a estos recursos naturales. Cuando estos recursos naturales, ¿no?, ya son vistos desde el punto de vista económico, ¿no?, es que estas reservas, ¿no?, se convierten en flujos, y estos son vistos como medios de producción de bienes y servicios. Entonces, en ese momento, cuando estos recursos son vistos como flujos y vistos como medios de producción de bienes y servicios, ¿no?, se habla del capital y del potencial económico de estos recursos naturales. Pero ahora, estos recursos naturales, ¿cómo se compatibilizan con el desarrollo sostenible? ¿Es o no fundamental? Por supuesto que es fundamental. ¿Por qué? Porque este capital natural, este capital potencial económico asociado a los recursos naturales invisibles, pueden ser explotados, pueden ser transformados. Y para llegar a esa etapa de la explotación, de la transformación, necesitamos de otras formas de capital. Hay 5 formas de capital, pero hay 3 formas de capital que se asocian al capital natural. Entre las formas de capital que se asocian y se alinean al capital natural es el capital financiero y el capital productivo. Cuando estas 3 formas de capital se alinean o de alguna manera se enlazan, en ese momento el capital natural, ¿no?, se convierte en un valor fundamental para el desarrollo sostenible. Porque no hay que olvidar que los recursos, cuando ya lo vemos desde un punto de vista de los flujos y de los medios de producción, la naturaleza, podemos obtener, ¿no?, muchos beneficios de la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza nos provee de oxígeno, cumple un rol fundamental, modera el clima, depura las aguas, los bofedales, por ejemplo. Son sistemas, mecanismos de purificación de las aguas, ¿no? El otro rol que cumplen las abejas, todos los insectos, el de polinización, ¿ves? Los servicios recreativos que nos pueda brindar la naturaleza. Entonces, estos valores invisibles, este potencial económico, sí puede ser explotado, pero para eso necesitamos los otros capitales y en ese momento se convierte en fundamental para el desarrollo sostenible. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Bueno, acotando también que, como usted bien lo menciona y con su experiencia, pues las personas, los bosques, ríos, suelos, entre otros activos naturales, como lo he indicado, son la base de la riqueza a nivel global, ya que genera servicios ecosistémicos, como usted lo ha mencionado, y esto nos lleva a numerosos beneficios, ¿no?, ambientales, económicos, sociales, y nos va a llevar a 3 ejes muy importantes, que es el desarrollo sostenible. Continuando con la tercera pregunta,
El documento resultante de Río+20 establece que las metas de desarrollo sostenible, MIDIS, deben ser limitados en su número y al mismo tiempo enfocarse en las áreas prioritarias para alcanzar el desarrollo sostenible. La pregunta a esto, ingeniero, va: ¿cómo se va a abordar esta problemática y cuáles han sido las iniciativas globales y nacionales más importantes? Ujú. Bien, efectivamente, todo está relacionado, todo nace con esa primera pregunta que me formuló y yo le respondí que gracias al trabajo de estos científicos que advirtieron al mundo de los problemas ambientales, ahí hay que recordar también, por ejemplo, a Rachel Carson, es una bióloga marina americana, norteamericana. Ella veía cómo el desarrollo agrícola ya en Estados Unidos utilizaba indiscriminadamente los plaguicidas, ¿no? Con uso totalmente incontrolado para mejorar la producción. Y estos plaguicidas no son selectivos y la doctora Rachel Carson publicó un libro, es escritora también, tiene 3 libros, publicó un libro que es muy conocido en el ámbito ambiental, lo tituló La primavera silenciosa. La primavera silenciosa. ¿Por qué? Porque después de esas fumigaciones no quedaba ningún insecto. Entrabas a esos campos de cultivo, no escuchabas el canto de las aves, el trinar de los pájaros, el croar de las ranas, absolutamente ningún otro tipo de sonido que venga de algo vivo. Por eso le denominó la primavera silenciosa. Entonces, esos grandes problemas se han tenido que solucionar. Entonces, entre las iniciativas, en Río, a ver, hagamos un poquito de memoria también, en Río 92, ya estábamos en Río+20. El primer Río se celebró también en Río de Janeiro el año 92. 20 años después, Río de Janeiro volvió a ser sede de las Naciones Unidas. Y en esa reunión, efectivamente, ¿no?, se sacó un documento. El futuro que queremos fue el documento, el borrador de documento que fue elaborada en esa reunión de Río del 2012, Río+20, ¿no? El futuro que queremos, ¿no? Esa fue denominada un borrador. Entonces, y se abordó obviamente, porque estamos en el año 2012 y en el año 2015 salen la Agenda 2030. Ya desde la PESA preparatoria se venían haciendo las preparatorias sobre la Agenda 2030. Porque la primera, la Agenda del Milenio, tuviera la vigencia de 2000 a 2015 y estaba por terminar, entonces ellos van trabajando con tiempo. Entonces ya se estaban preparando las ODS. Efectivamente, ahí se dieron ciertas pautas para estas ODS, ¿no? Entonces, esa fue una de las iniciativas de orden mundial promovida por las Naciones Unidas, el de preparar, es un documento para abordar estos problemas, no solamente ya los 3 grandes problemas que habían mencionado los científicos inicialmente, ya se incorporaron muchísimos otros problemas, porque en la agenda del milenio solamente se abordaron 8 metas, y en esta de la agenda del 2030 ya se tienen 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? 169 metas y 356 indicadores. Entonces, las Naciones Unidas, el año 2015, promueve y pone a la luz esta Agenda 2030 e insta a las naciones para que puedan, digamos, comprometerse con estos objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, eso fue uno de los avances, uno de las iniciativas de orden global. Otra de las iniciativas también que preparó las Naciones Unidas justo para solucionar estos problemas, ¿no? Esto es para los países, ¿no? Para las naciones que se alineen a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también las Naciones Unidas trabajó con otra iniciativa denominada el Pacto Global
el pacto global o pacto global, el pacto mundial. Esa es una iniciativa de las Naciones Unidas que ya instaba al sector público-privado para que en sus políticas, en sus decisiones, incorporen principios basados en principios, en 10 principios fundamentales. Y esos principios estaban en 4 áreas, ¿no? Estaban en los derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción. Entonces, esa iniciativa global cierra, y es importante porque también insta a estas empresas particulares, privadas, públicas, a contribuir con la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Por eso es importante este pacto global mundial, porque en cumplimiento de este pacto global mundial, las organizaciones también, claro, porque ya en cada país también da lineamientos para que puedan las organizaciones desarrollar este tipo de cumplimientos que vienen de las Naciones Unidas. En ese sentido, y en Perú a nivel nacional, lo que se ha hecho sí ya es también a fin de dar cumplimiento a estas OEDCs, se ha elaborado y se está elaborando y se está en ejecución, se están cumpliendo, se están complementando los indicadores, ¿no? Los indicadores se están cumpliendo, se están complementando ahí. De manera tal que el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es el que tiene el rol de compendiar todos estos elementos que conforman las OEDCs por parte del Perú, donde están ahí plasmados los indicadores. Hay muchas OEDCs que ya tienen los indicadores completos, hay otras que están en construcción y otras que todavía no se han hecho. Entonces, la directriz, el derrotero es que estas OEDCs deben alinearse bajo enfoques transversales para lograr la interacción de las políticas públicas en el Perú, pero reforzando los 3 componentes del desarrollo sostenible, las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: lo social, lo económico, lo ambiental, como es bastante conocido. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Y acotando lo que usted menciona, muy enriquecedora sus comentarios, la humanidad se enfrenta, sabemos, a grandes cambios, ¿no? Grandes retos globales que tiene, como usted lo ha mencionado, de carácter transnacional y una solución que esperamos que sea transinstitucional. Si bien el panorama puede parecer pesimista, la humanidad está avanzando, pero estos retos no pueden ser abordados por un solo gobierno, como usted lo indicó. Tiene que ser de carácter grupal, colaborando entre los gobiernos, organizaciones, empresas, ONGs, con la finalidad, como usted lo ha recalcado, de generar cambios. Pasamos a la cuarta pregunta. Considerando que vivimos en un mundo en constante evolución y globalización, ¿cómo pueden las MIDIs convertirse en relevantes para los países con diferentes niveles de desarrollo? Efectivamente, ¿no? Las metas del desarrollo sostenible, estas 169 metas del desarrollo sostenible, son de carácter mundial, elaboradas por las Naciones Unidas. Estas metas son globales y cada país debe comprometerse a adoptar acciones de su parte para darle cumplimiento a estas metas del desarrollo sostenible. Por ejemplo, ¿qué acciones debemos emprender, ¿no? Es bastante claro lo que usted menciona. Efectivamente, ¿no? Hay países en el mundo con diferentes niveles de desarrollo, ¿no? Hay países desarrollados, países en vías de desarrollo, entonces, pero estas metas están dadas para todos. Entonces, ¿cómo es que estos países en vías de desarrollo pueden cumplir las metas igual que los países desarrollados? ¿Cómo lo alineamos eso? Entonces, pero
aquí hay que tener muy en claro, cada país se compromete, ¿no? Se compromete a aportar para que estos objetivos y estas metas se logren alcanzar al 2030. En ese sentido, se deben emprender acciones, debemos emprender acciones, pero acciones que estén encaminadas a impulsar el desarrollo sostenible. Va a ser la única forma. Si no, ¿cómo vamos a alinearnos? Entonces, tenemos que emprender con urgencia acciones. Sí, ya se han empezado y estamos avanzando, y todo lo que se ha hecho anteriormente también es parte ya de estos objetivos que queremos alcanzar en Perú y a nivel mundial. Entonces, se deben impulsar acciones, ¿no? Acciones para impulsar el desarrollo sostenible, pero siempre integrando, fortaleciendo las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Esa es la clave. Hay que impulsar, hay que emprender acciones para fortalecer, integrar las dimensiones del desarrollo sostenible. ¿Y en qué? ¿En qué forma? ¿Cómo? En estos países con economías deben estar insertas, y en todas las economías deben estar insertas, ¿no?, en su política pública. En su política deben estar insertadas estas acciones para impulsar el desarrollo sostenible. También acciones que permitan aumentar la participación de los actores para implementar estos objetivos, ¿no? Entre las acciones podemos aplicar y formular estrategias a nivel nacional. Por ejemplo, ¿no? La ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 13, es acción para el clima, ¿no? La acción para el clima es la lucha frontal contra el calentamiento global. Entonces, ahí, por ejemplo, el Perú, ¿qué acción global ha asumido ahí, ¿no? A nivel nación, pero a nivel Perú, ¿qué acción ha asumido ahí el Perú? Por ejemplo, tiene que cumplir Perú con su compromiso que asumió en el Acuerdo de París. El compromiso global es reducir las emisiones en 30%. Y Perú dijo, sí, sí, nosotros también vamos a reducir nuestras emisiones, ¿no? Eso parte por ejemplo, se alinea con el objetivo 13. Entonces, también vamos a reducir en un 30%. Esa es la buena intención que tuvo Perú, reducir sus emisiones en 30%. Luego, muy bien, ya este año se ya tiene que haber dado cuentas, entonces, sobre esos compromisos. Entonces, viene y dice, muy bien, Perú, nosotros en Perú nos hemos comprometido a reducir en 30% nuestras emisiones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Vamos a cerrar las chimeneas? ¿Qué cosa vamos a hacer? No, el Perú prepara, ¿no?, su cuadro de potencial de mitigación para el año 2030. Con ese propósito de cumplir con su compromiso de bajar el 30% de sus gases de efecto invernadero ante las Naciones Unidas, ante el Acuerdo de París. Entonces, y ahí Perú hace un análisis. Perú dice, nosotros, ¿no?, somos un país mega diverso, tenemos mucha diversidad, tenemos bosques amazónicos y tenemos grandes problemas en nuestros bosques amazónicos. Y estamos bajo el ojo del mundo, la vista de los mundos. Tal es así de que en Perú se pierden 150.000 hectáreas de tierra, de bosque forestal al año. 150.000 hectáreas de pérdidas de bosque natural por año perdemos en Perú. ¿A causa de qué? A causa del uso de la tierra, el cambio de uso y la silvicultura. Entonces, las causas son el uso de la tierra, el cambio de uso y la silvicultura. Y las Naciones Unidas a todo eso lo denominó USCUS. USCUS. Uso de suelo, cambio de uso de suelos y silvicultura. Entonces, Perú, en este plan de querer, en su potencial de mitigación, dice, muy bien, nosotros como ahí estamos depredando, vamos a combatir esa deforestación, cero deforestación para el año 2025 y por lo tanto vamos a alinearnos
vamos a poner nuestra cuota de cooperación para reducir nuestras emisiones. Entonces, en estos USCUS, el Perú tiene el 67% de su propuesta va a ser tapada por el USCUS. Luego, el 16% por el sector electricidad, energía. 16% de ese compromiso para llegar a nosotros al 30%, ¿no? 74 viene de los USCUS, 16 viene de la energía y el 6% es para para las industrias, la agricultura, otras 6, y el 4% viene por el tema de los residuos sólidos. El 4% por los residuos sólidos. Ustedes saben que también los residuos sólidos domiciliarios, ¿no?, son dispuestos y en los rellenos sanitarios se genera mucho metano. Ese metano lo quemamos, lo convertimos en CO2 y manejándolo de una manera técnica y acorde, se pretende reducir también ahí, aportar con 4% para que venga y así cumplir con nuestra propuesta. Pero eso fue una meta inicial de que Perú teníamos que bajar en 30%. Pero a la luz de los hechos, ahora ya el Perú, habiendo hecho toda esa evaluación, ya se va a comprometer a bajar en 23.3% sus emisiones. Entonces eso es lo real a lo que ya el Perú puede hacer como propuesta real. La primera fue algo así, sí, cuando firmó el convenio, cuando se comprometió, dijo sí, vamos a comprometernos al 30%. Pero ahora dice no, estamos en condiciones de poder bajar hasta un 23%. Entonces, ese tipo de trabajos son los que van a permitir a que estos países desarrollados y con otras economías, según sus posibilidades, se puedan alinear y puedan dar cumplimiento a estos compromisos de las ODS. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. La MIDIS, si bien es cierto, como usted lo ha mencionado, puede convertirse en relevantes mediante la formulación, como usted lo indicó, y la aplicación de estrategias nacionales de desarrollo sostenible, con la aplicación, como lo ha recalcado, de esquemas en gestión, entre otros mecanismos de coordinación para impulsar a nivel global el desarrollo sostenible. Finalizando con la quinta pregunta, ¿qué medidas pueden ser tomadas para asegurar que se establezca un proceso inclusivo y participativo como parte de la formulación e implementación de las MIDIS? ¿Cómo esto puede ser involucrado la sociedad civil y otros actores relevantes? A ver, ¿qué medidas se deben adoptar, ¿no? Para tomar en consideración el proceso inclusivo participativo en estas metas de desarrollo sostenible? Efectivamente, estos dos factores, que la inclusión y la participación, es muy importante para dar cumplimiento a las metas de estos objetivos, porque si no hacemos partícipe a la gente, si no participamos, si no incluimos a la gente, a la población, a todos, no vamos a lograr. Por eso, para todas las acciones, para todas las actividades que se promuevan en medio ambiente, es importante la participación de todos y que estos tengan conciencia ambiental mediante su participación. Muchas veces solo se contagian por el momento, muchas veces se contagian por la juventud, pero lo importante es que ellos deben desarrollar, ¿no?, la conciencia ambiental. Es importante. Entonces, cuando la gente tenga conciencia ambiental, estos procesos de inclusión y participación se van a ver fortalecidos, porque la gente misma va a buscar, al escuchar algún programa, al enterarse de alguna nueva acción en pro del medio ambiente,
la gente se va a unir a esas iniciativas. Entonces, para poder asegurar el proceso inclusivo y participativo, en nuestras normas también están escritas, ¿no? Que debemos siempre adoptar, desarrollar procesos de consulta pública, ¿no? Debemos desarrollar una serie de mecanismos para fortalecer la consulta pública. ¿Y de qué manera podemos fortalecer estas consultas y estos procesos de consulta pública? Por ejemplo, tomando en cuenta todas las ideas, todo el sentimiento, todas las iniciativas que vengan de la gente, del pueblo, de la base, para que esas ideas, esas iniciativas, esos deseos que ellos tengan, sean llevadas a órdenes superiores, puedan ser acogidas por el gobierno, o si estamos en un país, incorporadas en las políticas, como ya los hemos incorporado en algunas, y de lo contrario, si estamos en una organización, también, ¿no? La consulta a los trabajadores, la participación de los trabajadores es importante para que todo eso sea tomado en cuenta por la alta dirección. Entonces, esos procesos de consulta, ¿no? Deben tener, digamos, esos mecanismos, esas características de que se tome en consideración al grueso de gente para que eso pueda ser adaptada, debe ser adoptada, incorporada en los mecanismos de política, desarrollo, de gestión por parte del Estado, de las organizaciones o de una alta dirección. También lo otro importante que siempre mencionamos en muchos de los sistemas ¿no? de gestión es, para lograr la inclusión y la participación, es importante también utilizar los medios de información. Hay que utilizar los medios de información. Entonces, los medios de información es tan importante para poder tener ese tipo de mecanismos de inclusión y participación. Constituye también un elemento, un instrumento relevante para lograr la inclusión y la participación de todos los actores para poder dar cumplimiento a las metas del desarrollo sostenible. Al respecto, por ejemplo, muchas empresas a nivel global, no, ahora a nivel empresarial, muchas empresas tienen sus planes de desarrollo sostenible. Desarrollan, manejan sus planes de desarrollo sostenible. Entonces, hay empresas que tienen, por ejemplo, para cumplir las ODS, tienen política, por ejemplo, de género. Hay una empresa X que implementa en su política y ha creado una política de género, ¿no? Eso es para dar cumplimiento a la ODS 5, igualdad de género, en la que en los concursos se piden, necesitamos 4 trabajadores, 2 damas, 2 varones. Necesitamos maquinistas, 2 damas, 2 varones. O sea, una equidad de género a todo nivel, a todos los niveles. Entonces, eso, por ejemplo, las organizaciones están incorporando. Entonces, esos medios, si quieren que lleguen hacia nosotros, y siempre hay que utilizar mecanismos, medios de difusión. Entonces, hay muchas otras organizaciones. En la época de pandemia, también, ¿no? Muchas empresas, fundamentalmente las empresas del sector minas, electricidad e hidrocarburos, ¿no? Han hecho mucha labor social, reforzando, apuntando a fortalecer las ODS, ¿no? Por ejemplo, las empresas mineras han hecho mucha labor, han ofrecido oxígeno, eso para ayudar a la ODS 4 Salud, ¿no? Perdón, 3, y han repartido respiradores. Y hay otras, por ejemplo, que lo puedo mencionar también, una empresa minera, pero no en esta época de pandemia antes, ¿no? Que se tomó como modelo también en sus inicios, fue de una empresa minera grande que está en Ancash. Esta empresa desarrolló también un proyecto en una comunidad, ¿no? Para darle cumplimiento a las ODS, ¿no? Y buscar la inclusión y la participación, la igualdad de género en cumplimiento de estas metas del desarrollo sostenible.
Entonces, su objetivo de esta empresa fue que una comunidad, anteriormente hubo un derrame, y en esa comunidad hace años, más de 20 años, hubo un derrame. No, fue el 9 años, hace 9 años hubo un derrame. Y entonces, y fueron y desarrollaron ahí un proyecto de ganadería sostenible, ganadería extractiva, ¿no? Entonces ellos llevaron especies, vacunos de raza, de pedigree, que se adapten a la zona, y con esto lograron producir más leche, y la comunidad empezó a producir, a desarrollar una industria láctea, digamos, a pequeña escala. Entonces, y otro de los objetivos que también ayudó a esta empresa, que estos productos tengan sus registros sanitarios en el Ministerio de Salud, ahí en Tijeza. Entonces, todos están apuntando, todos están ayudando, todos estamos apoyando, todas las organizaciones, todos los países en la medida de sus posibilidades. Pero sin embargo, yo voy a cerrar esta última, digamos, como colofón de esta pregunta, yo siempre escuché, ante este coronavirus, he escuchado al presidente de los Estados Unidos decir que China tiene que resarcirnos, China tiene que pagar, China es el culpable de esta debacle, China es la causante por habernos traído estos virus y todas estas cosas aquí al planeta, y por quebrar nuestras economías. Y yo le digo, ¿y quién es el responsable del futuro que le espera a nuestros jóvenes, a nuestros niños que vengan más adelante, cuando Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, no quiere cumplir con sus compromisos, no quiere apoyar para mantener, digamos, la reducción de los gases de efecto invernadero? Entonces, solamente vemos, ¿no?, por un lado, pero no por el otro lado. Valgan las oportunidades para decirle también que sí, así que también hay muchos detractores que no apuestan por el cumplimiento de estas ODS, mucho pesimismo. Efectivamente, el tiempo apremia, hay mucho pesimismo ya, pero no hay que perder la esperanza, hay que tener mucha fe, porque tenemos que ponerle todo lo que pongamos desde donde estemos para que estos objetivos del desarrollo sostenible puedan tener resultados en beneficio de las futuras generaciones. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido muy enriquecedora la entrevista y los aportes que nos ha mencionado acerca del medio ambiente y desarrollo sostenible. Sin duda alguna, como usted lo ha recalcado, son muchos los objetivos del desarrollo sostenible para construir un mundo mejor, pero que el más importante para asegurar y garantizar una mejor calidad de vida es un desarrollo económico, social y medio ambiente, y todos los recursos naturales que trae con ello. Finalmente, agradezco la participación del ingeniero Américo Carlos Milla Figueroa en nombre propio y en representación del ingeniero Bran Saturnino Aguilar, presidente de la Comisión de la Revista Ambiental, y el ingeniero Marco Ramírez Chávez, presidente del capítulo. Para nosotros ha sido muy importante sus aportes, que serán difundidos para todos los canales del Colegio de Ingenieros del Perú. Sin más que decir, me despido, no sin antes invitarlo a futuros eventos y ediciones de la revista ambiental y del capítulo. Este ha sido el programa Interacción Ambiental del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Brau, al ingeniero Marco, y muchas felicitaciones, muchos éxitos y parabienes en esta gestión, y mucha fuerza, porque se necesita mucho apoyo. Si no es fácil lograr los objetivos que uno se propone. Muchísimas gracias.